Hola a todos, les habla el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las infecciones que se dan por hongos en la piel. Son infecciones muy comunes que se dan a nivel mundial que puede afectar cualquier etapa de vida, ya sean niños, adultos, ancianos, ya sean hombres o mujeres. Esta infección es muy frecuente y afecta mucho a estas personas, generándoles muchas molestias. Estas infecciones son conocidas como las tiñas y según la ubicación en la cual podría afectar, se van a denominar de la siguiente manera. Por ejemplo, si afectan los pies, se le conoce como tiña pedis. Si afectan el cuerpo, tiña corporis, exceptuando lo que sería la región inguinal y los pies. También podríamos conocer lo que es la tiña capitis cuando afecta lo que sería la cabeza. Los hongos responsables de causar estas infecciones, ya sea en la piel, ya sea en el cabello, en las uñas, se denominan dermatofitos. Y estos dermatofitos se caracterizan por tres géneros muy específicos, como por ejemplo el trichosphytum, el dermatophytum y también el microsporum. Estos hongos se caracterizan porque metabolizan y subsisten gracias a la queratina, esta proteína que se encuentra a nivel de la superficie de la piel, del cabello y de las uñas. Según los subtipos ya mencionados anteriormente, estos hongos pueden afectar la epidermis, también pueden afectar lo que sería las uñas y también podría afectar lo que sería el cuero cabelludo. Cuando afecta en la epidermis o en la piel, como ya les había mencionado, podría causar la tiña pedis cuando afectan los pies, la tiña cruris cuando afecta lo que sería la región inguinal, la tiña corporis cuando afecta cualquier parte del cuerpo, exceptuando lo que serían los pies y la región inguinal, como un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de tiña capitis, es la que afecta al cuero cabelludo. Ahí vamos a encontrar también la tiña que afecta a la barba. Esa tiña, cuando el honguito se va a infiltrar hacia los folículos pilosos, en el cual se desarrolla el pelo que forma o da formación a la barba. Y por último también tenemos la tiña que va a afectar a lo que serían las uñas, lo cual denominamos onicomicosis. También en este espectro clínico también tenemos el granuloma de Mahochi, que es cuando la infección por hongos va a afectar los folículos pilosos a nivel de la epidermis, pero también se va a infiltrar más profundamente, llegando incluso hasta la dermis. Con respecto al diagnóstico de las infecciones por hongos por los dermatofitos, esto es generalmente y particularmente clínico, es decir, vamos a hacer el diagnóstico según las características que vamos a observar durante el examen físico, como por ejemplo vamos a observar unas placas que tienen unos bordes sobrelevados, eritematosas, es decir, de color medio rojizas y en algunos casos escamativas, en las cuales vamos a evidenciar que el paciente va a referir bastante prurito, bastante escozor, lo cual le va a causar molestias para poder realizar sus actividades diarias. Con respecto a exámenes de tipo de laboratorio, lo que se usa eventualmente es el hidróxido de potasio. Lo que se va a requerir es un raspado de la piel o de la zona afectada. Además, en combinación con el hidróxido de potasio se va a visualizar a través de la microscopía la presencia de las hifas de estos hongos. Es muy importante para tener un resultado concreto y acertado la experiencia del examinador, de aquel que va a hacer el examen, y también de la toma de muestra, que tiene que ser una toma de muestra exacta. Como por ejemplo cuando se tratan de placas con bordes sobrelevados, se sugiere que sería lo ideal tomar muestra de esos bordes sobrelevados, o en los casos de cuando los honguitos formen vesículas, tomar la porción o la más superficial de la vesícula para ser examinada con el hidróxido de potasio y ser visualizada las cifras. De esta manera poder hacer el diagnóstico. Otro punto importante es que generalmente la infección por hongos no se da en una sola parte del cuerpo. Por ejemplo, si es en la ingle, puede estar también asociada con la infección de los pies por hongos. O si es en la ingle, también podría ser podría encontrarse la infección por hongos a nivel de las uñas. Eso también nos ayudaría bastante a poder hacer el diagnóstico. Otras formas de hacer el diagnóstico podría ser a través de los cultivos, pero estos van a demorar mucho para poder tener el diagnóstico. Otro también es la utilización de la PCR, es decir, de la reacción en cadena de la polimerasa para detectar la presencia de este hongo. Ahora les hablaré específicamente del tratamiento. Para el tratamiento vamos a utilizar el tratamiento tópico, es decir, con cremas, cuando se traten de lesiones aisladas, lesiones que se encuentren en la piel, que tengan una ubicación y una extensión no tan extensa. Podríamos utilizar la presencia de cremas.
¿Y qué cremas podríamos utilizar? Les voy a dar dos opciones. Entre ellas tenemos lo que sería el clotrimazol y lo que sería la terbinafina. El clotrimazol como la terbinafina, ambas al 1%, se pueden utilizar 2 veces al día por un periodo entre 2 a 4 semanas. Siempre debemos ir evaluando cómo respondemos al tratamiento. Si estamos yendo bien, podríamos seguir continuando la crema en este caso para así culminar el tratamiento satisfactoriamente. Ahora, hay lesiones muy extensas por hongos y no solamente aisladas, sino que también en diferentes partes del cuerpo. Aquellas que también se pueden ubicar, por ejemplo, en los pies, asociado también a lesiones en la ingle, o lesiones extensas, por ejemplo, que se podrían dar en todos los pies, asociado a onicomicosis, es decir, también a involucrar las uñas. En esos casos será muy importante ya el tratamiento oral, ya que se podría intentar con cremas y generalmente no dan buenos resultados. O en el caso de que usemos también algunas cremas en algunas lesiones aisladas y no veamos un buen resultado, también sería importante utilizar lo que sería el tratamiento sistémico a través del uso de tabletas. En este caso, yo quiero recomendarles la terbinafina. Es una alanina, es un antimicótico, el cual se va a poder utilizar para el manejo vía oral del tratamiento de los hongos. En sí vamos a utilizar la terbinafina de 250 miligramos, como están viendo ahí en la imagen, en los adultos, la cual se puede utilizar una tableta todos los días por un periodo de 3 a 5 semanas, dependiendo de la infección y también dependiendo de cómo va respondiendo nuestro organismo al efecto de este antimicótico. La terbinafina es una alanina, como les había mencionado, y también se puede utilizar en niños. Como están viendo en este cuadro, ahí están las dosificaciones de cuánto se deberá utilizar de terbinafina en niños correspondiendo al peso que éste tenga. Como estamos viendo en el cuadro, la terbinafina la podríamos dar si ya el niño pesa más de 40 kilos, igual que en el adulto, una tableta por día. Ahora, si según los otros dos pesos, simplemente podríamos partir la tableta ya sea por la mitad o en la cuarta parte y darle de esta manera todos los días al niño que tenga lesiones extensas por hongos. Este medicamento es muy bueno para tratar a los dermatofitos, por eso yo lo recomiendo, porque he visto buenos resultados. No se olviden que la primera elección es el tratamiento tópico, y cuando ya no hay respuesta o las lesiones son extensas, ya podríamos utilizar lo que sería la terbinafina como tratamiento de las micosis por dermatofitos. También hay otros tratamientos que podríamos utilizar asociados a los antimicóticos, como ya les había mencionado. ¿Cuáles son los antimicóticos que ya les mencioné? La terbinafina, el clotrimazol. Entonces se podría asociar otros medicamentos para ayudar con las molestias. Por ejemplo, si causa mucha comezón o prurito, podríamos utilizar un antihistamínico como la clorfenamina. Ahora, he visto también que se puede asociar a corticoides en crema, es decir, en aquellas lesiones que son muy fastidiosas o que causan mucho prurito, ¿se le podría asociar? Sí, pero se recomienda que estos corticoides en crema que vamos a utilizar sean de baja potencia. ¿Por qué de baja potencia? Porque si le damos de alta potencia o muy alta potencia, un corticoide tópico podría causar lo que sería la atrofia de piel, como están viendo en esta imagen. Como por ejemplo, ¿cuál sería un corticoide de alta potencia? Pues la betametasona, que es muy fácilmente se puede conseguir en una farmacia de 0,05%. Y aunque muchos no sepan, ese es un corticoide de alta potencia y podría causar esa atrofia de piel que están viendo ahí en la imagen, muy mal utilizada por muchos médicos para tratar los hongos, asociándolo a un antimicótico en crema. Por tal motivo, lo que se puede recomendar es utilizar un corticoide de baja potencia, como por ejemplo, ¿cuál? La hidrocortisona en crema. En este caso sí se podría utilizar. Ahora, en aquellas lesiones que son muy hiperqueratóxicas, muy engrosadas, para que me puedan entender, se podría utilizar el ácido salicílico en crema para ayudar a mejorar las molestias y a disminuir esas placas muy gruesas que podrían causar mayores molestias.
Espero que les haya ayudado de mucho este video y ya sepan cómo se trata lo que sería la infección por hongos en la piel. Muy importante saber que el diagnóstico debe ser el correcto, el preciso, porque si a pesar de usar estos medicamentos no se note mejoría, una de las causas sería un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico, y por eso al utilizar estos medicamentos no se cura lo que pensamos que es una infección por hongos. Por tal motivo, ustedes ya saben que yo siempre les indico y les sugiero que acudan a un médico. Estos videos solamente son orientacionales en el caso de que quieran saber por qué su médico les recetó terbinafina, clotrimazol o por qué les dijo que podría tratarse de una infección por hongos. En un próximo video estaré hablando específicamente de la infección por hongos a nivel del cuero cabelludo. Espero que le den like si les gustó. No se olviden suscribirse ahí, activar las notificaciones y darle like o me gusta al video si les gustó, de esta manera para poder llegar a más personas. Muchas gracias y ya nos estaremos viendo en un próximo video.